Retomando entonces el tema, la idea entonces es abordar un poco la vida de José Hernández y el contexto histórico. Decíamos que José Hernández nace a mediados de la década de 1830, nace en Buenos Aires, nace en Villa Ballester, lo que es hoy en día partido de San Martín, parte del conurbano. Su familia, digamos, comparte, inclusive algunos de sus tíos muere en la batalla de Caseros, o sea que está imbuido de la idea federal, es un hombre que, digamos, que crece en el marco hasta aproximadamente los 15 años, un poquito más, en el mundo rosista, ¿sí? Por lo tanto, digamos, está convencido él de que la mejor opción es el federalismo provincial, como muchos otros, ¿cierto? Ahí vuelve otra vez la señal, a amenazar la señal. Él está convencido de que la mejor opción es la opción federal en cuanto a la organización del país. El problema es que en realidad, y esto digamos, yo no sé si él compartía los lineamientos generales de la política a gran escala, pero el problema es que Rosas se negaba a la organización del país según había establecido inclusive en el pacto federal, en donde las provincias que firmaban el pacto se habían puesto de acuerdo en algún momento a llamar, a llamarse, digamos, para formar una asamblea, una constitucional que de alguna manera organizara al país dándole forma a la república. Por supuesto, dentro de las características federales. Esto nunca se hizo porque en realidad Rosas, digamos, no acompañaba esta idea de... él creía que las provincias tenían que manejarse solas en cuanto a todo lo que le correspondía. Tenían que tener autonomía total. Se parece mucho al modelo federalista de los norteamericanos, cuando después de la independencia, claro, pero al principio cada uno de los estados se organiza solo, digamos, y facultan a un estado para llevar adelante la representación, para firmar tratados con el extranjero. Y esto es un poco lo que Rosas fue dilatando durante todo el tiempo que fue gobernador, ¿no? Ahora, en algún momento, el interior, inclusive el interior que en su momento era federal y acompañaba y había firmado el pacto federal como fue Entre Ríos, empezó a notar que esta dilatación de la organización, digamos, tenía como finalidad no llegar nunca a organizarse en un país moderno. Pero sobre todo creo que el interior tenía un problema que era básicamente económico, porque mientras que Buenos Aires siguiera dentro de este lineamiento, estaba favorecido porque contaba con la aduana, ¿cierto? Es decir, cuando Buenos Aires pasa a ser, claro, el puerto, cuando pasa a ser capital, el puerto pasa a ser capital en la presidencia de Avellaneda, Buenos Aires pierde su fuente de ingreso más importante. Entonces, que ese era otro de los temas, ¿no? Que Rosas no estaba, yo creo que no estaba de alguna manera resignado a perder la aduana, los ingresos de la aduana de Buenos Aires, que eran lo que mantenía justamente a Buenos Aires como una provincia rica. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, el interior, en algún momento, inclusive aquellos que habían sido federales, terminan claudicando a mantener esta postura, y por eso Urquiza se retira del campo de batalla en Pavón. Esto lo hemos charlado el año pasado, cuando dijimos que en realidad, si uno tuviese que hablar de quién es el que vence en Pavón, no queda claro que hay un vencedor. De hecho, Urquiza se retira como... se presume inclusive que hubiese habido conversaciones previas en donde Urquiza hubiese arreglado con el propio con el propio Mitre la entrega del poder. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba claro que si Buenos Aires no se unía a la Confederación, como lo hizo a partir del 62, no había manera de organizar el país. Cuando Urquiza, digamos, claudica ante Mitre, y Mitre organiza o comienza a organizar el país desde Buenos Aires, se terminan esas pretensiones de ideas federales, porque en realidad el modelo sigue siendo federal en el texto. Nosotros somos digamos, elegimos el sistema federal, saben que la Constitución así lo establece, es una república representativa y federal, pero que en la práctica no es federal, porque, digamos, si uno tuviese que analizar en la práctica, y claro, en la práctica la provincia que lleva, que toma las decisiones, en realidad termina siendo Buenos Aires, ¿no? Sí, digamos, la coparticipación es un dibujo que tiene que ver más que nada con los ingresos, porque aparte Buenos Aires sigue siendo la provincia más económicamente más importante
aunque no tenga el puerto, sigue siendo muy importante, la más importante del país, inclusive en población, en ingresos económicos. Entonces, en la práctica no es un sistema federal, es un sistema unitario, digamos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en realidad cuando el interior rechaza de facto lo que Urquiza había arreglado, y Mitre avanza en el proceso de organización nacional, que es lo que uno va a ver en estas presidencias históricas, que yo tengo el PowerPoint acá, vamos a ver que, hoy lo decíamos justamente cuando charlábamos con la gente de Cuarto, estábamos viendo el tema, vamos a ver que los tres presidentes, Mitre es el primero y después quién sigue. Avellaneda es el último de los tres. Mitre, claro, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Recuerden que a Mitre le toca, inclusive dentro de todas estas cosas que suceden en las tres presidencias, que son 18 años, le toca a Mitre llevar adelante la guerra con el Paraguay y a Sarmiento terminar la guerra con el Paraguay. Claro, la guerra de la Triple Alianza, cuando de alguna manera Mitre se entera de que, perdón, Sarmiento se entera de que es elegido presidente en el viaje que está realizando desde Estados Unidos a Argentina, porque en realidad Sarmiento era embajador en Estados Unidos, y esto lo hemos charlado también, porque le tocó justamente... Sí, dice que él estuvo en el teatro donde asesinaron a Lincoln. Exactamente, muy bien, Facundo. No solamente estuvo en el teatro, sino que además fue al... Sí, fue al velorio de Lincoln, digamos, él lo señala en su biografía, que digamos tuvo la suerte de conocerlo a Lincoln. Él era un admirador de los Estados Unidos. No los tres presidentes, digamos, no concuerdan en esto. Quizás Mitre y Avellaneda tenían más la mirada puesta en Europa, mientras que Sarmiento tenía la mirada puesta en Estados Unidos. Yo creo que no estaba equivocado, veía justamente en Estados Unidos un sistema político y económico que estaba muy por encima de lo que Europa, y eso que Europa era la cabeza, digamos, de la revolución industrial. Piensen ustedes que a Sarmiento le toca la transición entre la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Pero sin embargo Estados Unidos ya se... Sarmiento tenía una visión de Europa, digamos, la veía como algo que ya había pasado, ¿cierto? Digamos, la veía... sí, porque sobre todo el sistema político que todavía estaban peleando las monarquías con la clase, digamos, con las burguesías ascendentes. Recuerden, por ejemplo, la historia del propio Luis Napoleón en Francia, que con este intento de volver otra vez a instaurar la casa de Bonaparte, el intento de conquista de México y convertirlo parte del imperio, ¿se acuerdan? Digamos, él ve que los sistemas políticos, sobre todo monárquicos, inclusive el sistema parlamentario que tiene Inglaterra, no puede competir de ninguna manera con el motor enorme de los Estados Unidos. Lo ve justamente como un país pujante, como un país con crecimiento, que ya, digamos, empieza a bosquejarse como potencia, ¿no? Esto es un poco lo que Sarmiento observa. Pero si uno va al PowerPoint de los tres presidentes, va a encontrar que hay un hilo conductor entre los tres presidentes, que es justamente la consolidación del Estado Nacional. Los tres presidentes persiguen básicamente lo mismo. Y acá viene el tema de, porque esto posiblemente se los pregunte yo cuando charlemos oralmente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea que vertebra a los tres presidentes? Bueno, sí, la construcción del Estado Nacional. Y si yo te pregunto a vos qué sería la construcción del Estado Nacional, ¿en qué consistiría la edificación del Estado Nacional? Básicamente es a tratar de alguna manera, para darle un simbolismo, es coser, ¿no? Es unir a todas las provincias bajo un criterio nacional. Entonces, vamos a encontrar que entre las medidas que se toman, por ejemplo, es desbaratar las guardias provinciales. O sea, los ejércitos provinciales son desarticulados y se crea un ejército nacional que absorbe parte de esas tropas provinciales. Entonces las provincias dejan de tener ejército propio, como sucede hoy en día. Fíjense que no hay un ejército de la provincia de Buenos Aires, un ejército de la provincia de San Luis, un ejército de la provincia de Mendoza. Hay un ejército nacional, pero esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque parte de las revueltas que se generaban con el alzamiento de los caudillos tenían que ver con que estos caudillos tenían, de alguna forma, tropas provinciales. Al sacarle el poder a las tropas provinciales y a crear un Estado nacional, que ese ejército nacional va a depender del presidente de la nación. Fíjense que hoy en día sigue siendo igual. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército hoy en día? El presidente, sí. Absolutamente el presidente de la nación. Por lo tanto,
si el presidente de la nación es el comandante jefe de la fuerza, tiene que ver con esto, digamos, no hay ninguna provincia que se pueda oponer a la autoridad de la nación. Y la construcción de este modelo tiene que ver con estas tres presidencias históricas. Lo va a empezar Mitre, inclusive yo explicaba hoy que parte de la guerra del Paraguay uno podría explicarla también como un intento, digamos, que tuvo sus resultados positivos, de canalizar todas las oposiciones provinciales, ¿sí? Buscar un hilo conductor y crear un frente fuera de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, todo el país, las provincias que en algún momento habían estado enfrentadas entre federales y unitarios, todas las provincias se unieron bajo el poder del presidente Mitre para combatir contra una nación extranjera. Entonces, inclusive la sangría que generó, la muerte que generó, ¿no?, los que murieron, digamos, una gran cantidad de argentinos, algunos de clases más acomodadas, como el propio hijo de Sarmiento o el propio hijo del doctor Marcos Paz, que era vicepresidente de Mitre, de ahí nosotros llevamos el nombre, pero en gran medida fue, de alguna forma, la intención, podríamos explicar también que hubo una intención de fondo de unir ese criterio, digamos, de resistencia con un foco fuera de los problemas internos. Por eso, uno de los últimos alzamientos del interior que aparecen es el asesinato de Urquiza en la década del 70, 1870, a Urquiza, que se le pasaba factura por haber entregado al interior federal a Mitre, se lo asesina en su estancia, en el casco de la estancia, en Entre Ríos, el Palacio San José, se lo mata, esto lo hemos contado también, se lo asesina, digamos, ahí aparece López Jordán vinculado, e inclusive Hernández, que es el personaje del cual nosotros partimos conversando, aparece vinculado también a esta situación, digamos, o cercano a López Jordán, por lo que tiene que refugiarse, exiliarse en Brasil. Es muy cercana en el tiempo el asesinato de Urquiza y la obra que va a escribir Hernández. Si bien va a haber después una amnistía y van a volver los emigrados, Hernández va a estar publicando el Martín Fierro alrededor del año 1872. Y el Martín Fierro de alguna manera va a expresar, ¿no?, esa rebeldía que siente Hernández en relación a la visión que tienen el modelo centralista bonaerense de mirar hacia Estados Unidos o mirar hacia Europa. De hecho, Hernández está, digamos, en la vereda de enfrente de la visión de Sarmiento, ¿no? Es decir, uno podría nombrar inclusive a Sarmiento, decir civilización o barbarie, y Hernández con su Martín Fierro, digamos. El Facundo es la obra de Sarmiento, que es la descripción que él hace del caudillo Facundo Quiroga, digamos, lo ve como un personaje nefasto, en el sentido de que representa el atraso del país, igual que el gaucho. La mirada de Sarmiento está puesta en Europa, sobre todo en la inmigración del norte de Europa, porque cree que justamente la inmigración europea, igual que en Estados Unidos, pues esa gente que viene a trabajar, que es totalmente distinta a la del gaucho, que es, dice él, un personaje que, digamos, no le aporta nada a esta geografía. Entonces, inclusive, se lo juzga a Sarmiento. Hay una carta que él le escribe a Mitre, donde le dice a Mitre que no mezquine, en la guerra del Paraguay, no mezquine sangre de gaucho, ¿cierto? Haciendo referencia en que en realidad hasta es buena esa sangría, porque saben lo que es una sangría, ¿no? Antiguamente se le sacaba sangre a las personas o a los animales para un tratamiento para que mejoraran, ¿no? Entonces él hace una especie de comparación, y no está mal esto, dice, no mezquine sangre de gaucho, por lo cual, digamos, los más tradicionalistas le pasan factura hoy en día a Sarmiento. Digamos, él sabía de todas maneras que su postura era una postura muy extrema, ¿no? Pero, digamos, apostaba al crecimiento futuro del país. De hecho, Borges tiene una frase también que es bastante comprometida, que es: si nuestro libro de cabecera hubiese sido el Facundo y no el Martín Fierro, nuestra historia hubiese sido otra, dice Borges, ¿no? Que también era una persona que le gustaba mucho levantar revuelo. Sí. Bueno, hasta acá con el videíto, que es un poco el marco histórico. Después nos quedaría un poco profundizar el tema de José Hernández.